predominio. Cuando se acerca el fin de la hegemonía de Guzmán, el sistema caudillista está intacto. Guzmán se vanagloriaba de haberlo eliminado, pero Germán Carrera Damas comenta y cita esta carta que el mismo Guzmán escribe a sus seguidores en un esfuerzo postrero por impedir una reacción que lo deje fuera de juego. Ciertamente el haber eliminado el caudillismo no era algo de lo que pudiera jactarse quien el 14 de junio de 1889 escribió al general Santos Carrera al incitarlo a enfrentar lo que estimaba una traición del entonces presidente Juan Pablo Rojas Paul. Solo puedes salvar la causa que tú, en Bermúdez, López y González Guinán en Carabobo, Abreu en Zamora, Araujo en los Andes, Tinedo en Falcón y Juárez en Lara se aperciban de que esta reacción en Caracas seguirá con los estados. Es decir, añade Carrera, apelaba a su corte de caudillos. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 5 de diciembre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, en la tarde de hoy, en un nuevo capítulo de las luchas internas en el seno del partido de gobierno. El embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, confirmó su renuncia al cargo diplomático que ocupaba desde 2015. Se me ha removido por mis opiniones, aseguró el otrora hombre fuerte en una misiva que hizo pública en su cuenta en Twitter. La salida de Naciones Unidas del funcionario, quien estuvo durante años al frente de PDVSA, ocurre en momentos en los que el fiscal designado por la constituyente comunal ha iniciado investigaciones contra el entorno del expresidente de la industria, incluyendo la detención de su primo Diego Salazar, señalado como puesto intermediario en el blanqueo de 4.200 millones de dólares en la banca de Andorra. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy, el impacto que esto tiene. En palabras del presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hoy en Venezuela no hay justicia, sino pases de factura en una guerra política entre aquellos que dirigen nuestro país. Y ciertamente la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué se investigan estos temas cuando llevamos meses, incluso yo diría años, denunciando lo que está ocurriendo o lo que estaba ocurriendo en la industria? Sobre el diálogo entre el gobierno y la oposición, el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roy, miembro de la comisión negociadora de la Mesa de la Unidad Democrática, aseguró que las sanciones contra el gobierno serán levantadas siempre y cuando se cumpla la ley. De esto vamos a hablar ampliamente a partir de las 5:30 de la tarde. También el devenir de estas negociaciones. Dos datos. El ministro de Exteriores de España, Alfonso Dasti, reiteró que trabajarían coordinadamente con Estados Unidos para frenar, y lo citamos, al presidente Nicolás Maduro en su deriva en Venezuela. Esto en el marco de un encuentro entre los cancilleres de la Unión Europea y el secretario de Estado Rex
Tillerson. Y hoy se celebra el Día del Profesor Universitario en Venezuela. Felicidades a todos los profesionales que con profunda vocación siguen adelante formando a las generaciones de relevo en nuestro país. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica justo al presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado por el Estado Vargas, dirigente de Voluntad Popular, Juan Guaidó. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, María Alejandra? Saludos a los que nos escuchan. Bien, mucho interés de conocer, bueno, los detalles de lo que fue su intervención hoy en el Parlamento a propósito de las denuncias de corrupción en PDVSA y por otra parte su reacción a la renuncia de Rafael Ramírez al cargo como embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. ¿Lo escuchamos? Empezando por lo último, María Alejandra, Rafael Ramírez tiene responsabilidad política determinada por la Asamblea Nacional en el año 2016 producto de una investigación de la Comisión de Contraloría por más de 11.000 millones de dólares. Eso básicamente es casi 3 meses de producción petrolera del país. Son 5 presupuestos anuales de 5 países de Centroamérica. O sea, es una cantidad de dinero sin precedentes, así que hace un año ha habido de cesar funciones. En ese momento, recordemos que Nicolás Maduro lo ratificó en su cargo, así como la sugerencia de voto de censura del ministro Eulogio del Pino en ese momento del 2016 y Nicolás Maduro hizo lo propio. Así que lo que vemos hoy lamentablemente no es justicia, sino pareciera ajusticiamiento entre bandos de grupos por la pugna del poder. Eso como punto número 1. Ahí recordamos todas las denuncias que sancionó la Asamblea Nacional, son más de 8 casos investigados por la Asamblea Nacional, que incluye el caso de Andorra, que incluye los claveros chinos, que incluye la contratación de una gabarra que era casi chatarra, con sobreprecio de $500.000 diarios en la contratación de la misma, y bueno, demostrar que no solamente que en este mismo periodo donde Eulogio del Pino fue ratificado en su cargo, que hasta hace pocos meses, semanas incluso estaba renegociando la deuda de PDVSA por parte del país, el daño que le hacen entonces a la imagen de la empresa petrolera, cuando días después entonces resulta que como dicen en el mundo, el CEO o el presidente de la compañía resulta ser entonces un estafador, al mismo que tenía tú renegociando la deuda. Y más aún cuando en ese mismo periodo de tiempo el vicepresidente de Finanzas decía que firmaba los cheques, el que revisaba la cuenta de la empresa era nada más y nada menos que el sobrino de Nicolás Maduro, o sea, Malpica Flores. Entonces, si es una investigación seria, han debido de prestar colaboración, han debido explicar cómo es que no se dieron cuenta a tiempo. Permitirían que la Asamblea Nacional investigara realmente, permitirían que la Asamblea Nacional pudiera citar a los ministros a que comparezcan ante un organismo legítimo de Contraloría, y que el Contralor General de la República está como un florero, como un mirón de palo, cuando lo que hace es inhabilitar políticos de oposición y no realmente ejercer Contraloría. Y a luces de todo esto, María Alejandra, la gran conclusión es que Nicolás Maduro es cómplice de la corrupción en Venezuela, encubrió durante mucho tiempo no solamente a Rafael Ramírez, que ratificó su cargo en el 2016, a Eulogio del Pino, a quien ratificó su cargo en el 2016, sino también, por supuesto, al Tribunal Supremo de Justicia, que en ese mismo año, en sentencia 896 de la Sala Constitucional del 26 de octubre del 2016, prohibió la investigación a Rafael Ramírez, y hoy se devela toda esa trama lamentable de corrupción. Un Tarek William Saab usurpando funciones, que pretende hacerse ver como un paladín de la lucha en contra de la corrupción, cuando simplemente está ejecutando un mandato de ajusticiamiento político. Varios temas. En principio, ciertamente llama la atención que surjan estas investigaciones, señalamientos contra el entorno de Rafael Ramírez en estos momentos en los cuales el presidente Nicolás Maduro, bueno, reconoce que aspira a la reelección y que hicieran caso omiso a las denuncias que ustedes ventilaron ante la Asamblea Nacional, que además fueron obstaculizadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Quisiera un comentario de nuestro invitado acerca de este tema. Por otra parte, Andrés Rojas, periodista especializado en el área económica, nos recordaba hace algunos días
noticias que Nicolás Maduro, como canciller, formaba parte de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, con lo cual seguramente tenía conocimiento de los manejos internos de la industria. Yo quisiera su comentario en torno a estas dos cosas. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, no solamente eso. Nicolás Maduro fue presidente de la Asamblea Nacional cuando también se aprobaron muchos de estos contratos, por cierto. Cuando se aprobaron mucho de estos fondos, el fondo chino y algunos otros elementos. Por eso te digo, aquí como dice Transparencia Venezuela, aquí se ha determinado lo que es la gran corrupción, que son todos los niveles de gobierno lamentablemente vinculados. Y digo lamentablemente porque es dinero que no se invirtió, María Alejandra, en ambulancias, hoy cuando la gente come la basura, hoy cuando no nos alcanzan los aguinaldos ni para hacer el mercado, cuando en años anteriores podías comenzar a iniciar para una moto, en algunos momentos para un carro, cambiar la línea blanca, pintar la casa, comprar los estrenos. O sea, hoy no alcanza ni para el mercado del mes, o sea, por Dios. O sea, en este momento tan crítico de Venezuela, y leemos estos montos, yo no entendía el monto, te lo confieso, María Alejandra, 15.000 millones de dólares en un solo caso, 11.000, 4.200 de Andorra, el tema de Odebrecht también 15.000 millones, el tema de la emergencia eléctrica. O sea, los montos son absurdos. Con 15.000 millones, María Alejandra, compras 270.000 ambulancias, por Dios. O sea, tú dices, bueno, ya todavía 270.000 no se entiende, son 184 ambulancias por parroquia. O sea, no hacen falta 184 ambulancias en una parroquia, por supuesto. Dotarías todos los hospitales de este país, pagarías 3 millones de tratamientos de quimioterapia. O sea, los números son absurdos de lo que se han robado y estafado a la nación. Y aquí la gran conclusión es que son cómplices y que hoy el pase de factura, porque de nuevo no es justicia, es ajusticiamiento político lo que están haciendo con el caso de Rafael Ramírez. Hoy lo decía el diputado Ismael García, aparentemente es por habría alguna aspiración presidencial la cual estuviera apoyando a Rafael Ramírez, que a Nicolás Maduro no le gustó mucho. Ahora, tomando en cuenta que ya no goza de inmunidad diplomática, ¿es posible que este funcionario responda ante la justicia? Sabemos cuál es la situación y usted la acaba de escribir perfectamente, pero quisiera también su opinión en torno a este tema, porque se han tejido toda clase de rumores acerca del destino de quien fue antiguamente hombre fuerte de la administración del presidente Chávez. Bueno, lo decía él mismo, estaba entre los 4 favoritos de Chávez, lo decía él mismo en uno de sus famosos tweets. Mira, no pudiera más que yo también especular, la información precisa de qué hará Rafael Ramírez. Si, como los rumores dicen, cooperará con la justicia americana, o hay otro rumor que dice que él tiene pasaporte o ciudadanía en Mónaco. La verdad no pudiera más yo que abonar. Todo apunta a que también fue forzado a renunciar, porque lo comunicó él mismo mediante un Twitter o un tweet en las redes sociales. Me comunicaron que debía renunciar, básicamente. O sea, lo renunciaron, dirían por ahí. Entonces tendremos que esperar en los próximos días. Todo apuntaría que está cooperando. Hay pruebas claras de su vinculación, no solamente con el caso de Andorra, no solamente con el caso de legitimación de capitales y algunos otros escándalos de corrupción en el país, ya demostrados por la Asamblea Nacional y hoy aparentemente traídos a flote por la pugna interna dentro del PSUV. Así que aquí hay cosas importantes, y lo decía hoy también María Alejandra, el tema es muy difícil poner en positivo la corrupción, porque se robaron el dinero. No hay dinero en Venezuela. Hoy la gente come, insisto, de la basura, pero tenemos una gran oportunidad como venezolanos y en instrumento legal trabajado por la Asamblea Nacional de poder muy pronto repatriar parte de estos fondos para la reconstrucción de Venezuela. Ya se robaron el dinero, eso es un hecho. Justo sobre este tema quería referirme, diputado, y aprovechar el contacto, porque me interesa conocer su opinión de la marcha de las negociaciones con el Ejecutivo Nacional, el impacto que estas divisiones internas en el partido de gobierno pueden tener, y la aspiración del Ejecutivo a que la oposición haga lobby para que se levanten las sanciones a cambio de celebrar elecciones presidenciales en nuestro país. Mira, para que se levante algún tipo de sanciones tiene que corregirse por lo cual lo sancionaron, que fue violación de derechos humanos y corrupción, que incluye el derecho a elegir del venezolano, que incluye... y tráfico ilegal de drogas también, diputado. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Tarek El Aizami, eso tiene que ver con un tema de justicia ya en americana, eso ni siquiera tiene que ver con sanciones, María Alejandra. Eso es un caso que está llevando un tribunal de un país en el exterior, eso ya ni siquiera es sanciones. Sanciones es lo que aplicaron con los violadores de derechos humanos, fondos no declarados en países. Tú estás hablando de un caso penal, él debe responder hasta la justicia, eso es distinto. Ahora, con respecto a las sanciones, tiene que corregirse
por lo cual se coloca la sanción, que es violación de derechos humanos, que es el tema de la respuesta de los capitales de origen venezolano sin explicación. Así que para que se corrija, por ejemplo, el tema del derecho a elegir del venezolano, habría que tener, y lo decía hoy en el informe Luis Stefanelli que presentó con respecto a las condiciones para una elección transparente, hay que avanzar en el sentido de la liberación de todos los presos políticos. Así que pongámoslo de esa manera. El régimen querrá ganar incluso tiempo, querrá tratar de poner a pelear entre nosotros de cara a una posible elección presidencial, elección de un candidato único que nos represente a todos y sin duda alguna en una elección transparente ganarles y poder cambiar este país. Creo que en cierto modo hemos consumido mucho el mensaje oficialista y no la posición de la Asamblea Nacional, que creo que, o sea, yo no le doy credibilidad a lo que declara Jorge Rodríguez o Nicolás Maduro, lamentablemente, porque hasta cuando dicen la verdad mienten. O sea, es una forma de generar cizaña, incertidumbre, cuando el que tiene el problema interno es el PSV, y lo hacen hoy a través de la Fiscalía de facto que ejerce William Saab, usurpando funciones, y lo hacen a través de los militares y la persecución incluso judicial. Ahora, ¿qué margen de maniobra tiene la oposición para conseguir que se levanten las sanciones? Y se lo pregunto, diputado, porque hoy el ministro de Exteriores español, y lo comentamos con los amigos oyentes, decía que van a seguir trabajando coordinadamente con Estados Unidos para frenar, y lo cito, al presidente Nicolás Maduro en su deriva en Venezuela. Esto en el marco de una reunión entre cancilleres de la Unión Europea y el secretario de Estado norteamericano. ¿Qué margen de acción tienen ustedes para, bueno, complacer al Ejecutivo venezolano? Perdimos comunicación con el diputado Juan Guaidó. A ver si podemos restablecer el contacto antes de hacer la pausa para ir a publicidad y conocer su impresión acerca de este tema, porque, bueno, entre otras cosas, si hemos conversado con analistas, otros parlamentarios, francamente, da la impresión que en algunos casos el margen de maniobra de la Mesa de la Unidad Democrática es bastante limitado, que se trata de decisiones, bueno, autónomas de gobiernos en la región, o incluso el bloque europeo, y que allí nada tendría que decir la oposición, sobre todo a la luz, insistimos, de lo dicho hoy, y además escrito en su cuenta en Twitter por el ministro de Exteriores de España, Alfonso Dastis, quien reiteraba lo dicho, que van a trabajar coordinadamente con los Estados Unidos, él decía, para frenar, en sus palabras, al presidente Nicolás Maduro en su deriva en Venezuela. Me comentarán internamente si tenemos suerte para escuchar al diputado. Si no, iremos a una pausa para ir a publicidad. Al regreso seguimos conversando acerca de lo que ha ocurrido hoy en Venezuela. Ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Soy David Uzcate. Como baruteño, siempre he puesto por delante el bienestar del municipio. Para nadie es un secreto que hoy la decepción y el desánimo reinan en la mente de todos. Yo he sido injustamente inhabilitado por años, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí, y mucho menos a ti: la voluntad de luchar y cuidar nuestra casa, cuidar a Barut. Es por eso que creo plenamente en Darwin González, actual concejal del municipio. Él contará conmigo, tú contarás con él. Cuenten conmigo, que nadie les quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro.
Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Declaración del canciller de Chile, Heraldo Muñoz: tengo moderado optimismo sobre el diálogo en Venezuela. Él participa como observador en este proceso. Espera que la reunión, y lo tomo del diario El Nacional, del 15 de diciembre finalice con un acuerdo entre las partes. Además, destaca el periódico en versión electrónica declaraciones de Biagio Pilieri, miembro de la fracción 16 de julio. Son necesarias garantías para continuar con el diálogo, y esto se dijo hoy durante la sesión de la Asamblea Nacional. También destaca el periódico lo dicho: Rafael Ramírez renunció a su cargo como embajador ante la ONU. Al inicio comentamos que hoy es día del profesor universitario en nuestro país. De hecho, bueno, expresamos felicidades a todos los profesionales que con profunda vocación y sobre todo pasando por encima de la crisis que atraviesa Venezuela siguen realizando su labor, formando las generaciones de relevo en nuestro país. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata de Víctor Márquez. Él es profesor, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gracias a ti y a Radio Caracas por esta posibilidad de dirigirnos al pueblo venezolano en un día tan importante como es el día de la celebración del profesorado universitario, y que tiene que ver con la aprobación de la Ley de Universidades en el año 1958, que consagró la autonomía universitaria. Pues mucho interés, profesor Márquez, de conocer cuál es la situación del sector que usted representa, tomando en cuenta la profundidad de la crisis que atraviesa Venezuela. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, efectivamente, María Alejandra. La primera cosa que hay que dejar claro es que el profesorado universitario entró como colectivo humano dentro de la franja de la pobreza. No hay ningún profesor universitario que en este momento devenga un salario que le permita adquirir la canasta alimentaria. Esto está generando una fuga masiva del recurso humano que tiene que ver con la formación de profesionales y con el desarrollo de la investigación científica hacia el exterior, porque en el país la sociedad no está viendo futuro. Por eso, en la Asociación de Profesores, en el día de hoy, le dimos como motivo fundamental al acto que acabamos de terminar en el aula magna a la defensa de la libertad, de la democracia y de la autonomía, porque solo en un país que exista la democracia se puede desarrollar el conocimiento en libertad. Y estamos confrontando una situación nacional en el cual, como todos sabemos, se violó la Carta Magna, se violó el Estado de Derecho, se impuso la Asamblea Nacional Constituyente a margen de la Constitución y se continúan desconociendo los derechos humanos. En ese sentido, la Asociación de Profesores hoy no solo hizo un acto en defensa de estos valores humanos, sino que hizo un reconocimiento a un conjunto de personalidades que han luchado por la democracia y la libertad, entre ellos a César Miguel Rondón, a Laureano Márquez, al Foro Penal Venezolano, a Teodoro Pecosio y a Pompeyo Márquez. Fue un acto realmente muy hermoso que contó con la presencia solidaria de Aquiles Fae, de dos profesoras universitarias, y de Rolando Salazar. Y digo solidaria porque no cobraron absolutamente nada, porque saben la situación que está pasando nuestra institución con carencia de recursos de toda naturaleza. Ahora, a propósito del proceso de elección interna de los gremios, como la asociación que usted representa también, leímos referencia sobre este tema en las redes sociales. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, fíjate, la problemática en este momento del gremio es bastante difícil.
lo que tiene que ver con la seguridad social está realmente en una situación sumamente delicada. Por otro lado, la elección de la dirigencia gremial, que debió ocurrir hace 4 años, ha sido impedida por el Consejo Nacional Electoral, y en este momento la Asociación de Profesores decidió convocar a una consulta para que los profesores opinen sobre realizar las elecciones, desconociendo al Consejo Nacional Electoral, porque es necesario renovar la Junta Directiva. Pero quizás la cosa más delicada en este momento tiene que ver con la cobertura de hospitalización, cirugía y maternidad, porque el monto que el gobierno y el Estado Nacional le otorga al cuerpo docente es apenas de 200.000 bolívares por evento, y 200.000 bolívares se va en cualquier medicamento. Por lo tanto, estamos absolutamente desprotegidos en la seguridad social por parte del Estado, y la protección que tenemos nos la estamos pagando los mismos profesores. Pero como ya el bolsillo de los profesores no da para cubrir su seguridad social, hoy le propusimos y le solicitamos al Consejo Universitario que apruebe una modificación del reglamento de jubilaciones y pensiones para que los aportes a ese fondo, que son de los profesores, sea utilizado para la seguridad social del profesorado, a fin de reducir el monto de la prima que hay que pagar por una cobertura de 40 millones de bolívares, cobertura que en este momento y con ese monto sigue siendo deficitaria. Ahora, profesor Márquez, ¿qué puede pasar con la educación universitaria si las cosas siguen como van? No solo la fuga de profesionales por los bajos sueldos y los serios problemas que está enfrentando la educación básica y el bachillerato. ¿Cómo lo ve usted? Quisiera su opinión. Fíjate, la universidad tiene como una de sus misiones fundamentales el desarrollo del conocimiento científico, y la enseñanza universitaria se inspira precisamente en las investigaciones que permanentemente hace el sector universitario. El destino de las universidades, como siempre hemos dicho, está ligado al destino del país. Un país donde el gobierno nacional que le paga al profesorado universitario sueldos de miseria, que está sometiendo a problemas de salud graves a la población venezolana y entre ellos al sector universitario, va conduciendo paulatinamente a la destrucción de la universidad libre y autónoma. Y esta es una cosa que hay que tener claro. Ellos destruyen las instituciones para crear instituciones paralelas controladas por ellos y que desarrollen el modelo político y el proceso educativo al servicio del gobierno nacional. Mientras en la Universidad Autónoma Venezolana el debate de ideas es la característica fundamental, en las universidades controladas por el Estado venezolano el adoctrinamiento es lo que caracteriza la formación de los profesionales. Gracias, profesor Víctor Márquez, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Reciba nuestro abrazo y solidaridad en el Día del Profesor Universitario, un momento tan delicado para nuestro país que afecta sin duda alguna a los profesionales del área. Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión acerca de estos temas. Hacemos una nueva pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. La Baruta que sueño comienza con mi voto. La Baruta que sueño es donde los vecinos seamos protagonistas. La Baruta que sueño es de calles limpias, de policías bien remunerados y preparados.
La barriota que sueño comienza votando aquí, en Venezuela. Aquí mandan los baruteños. Este 10 de diciembre vota por Omar Villalba, alcalde de Baruta. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Roberto Sánchez Delgado y la química medicinal. Los compuestos organometálicos son frecuentemente utilizados para el tratamiento de tumores. No obstante, el químico venezolano Roberto Sánchez Delgado fue pionero en el diseño de este tipo de drogas en contra de enfermedades tropicales. Roberto Sánchez Delgado nació en Caracas en 1950. Obtuvo su doctorado en Inglaterra en 1976, bajo el tutelaje del Premio Nobel en Química profesor Sir Geoffrey Wilkinson. Fue jefe del Laboratorio de Química de los Metales de Transición del Centro de Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas entre 1977 y 2004 y fue subdirector de este instituto entre 1989 y 1992. También formó parte de la Comisión Especial de la ONU para la eliminación de las armas de destrucción masiva de Irak en los años 90. En el laboratorio, el Dr. Sánchez Delgado se dedicó a la catálisis y a la química medicinal. En esta última disciplina, reconoció las similitudes entre el metabolismo de algunos parásitos y el de las células tumorales y entonces tomó la idea de acoplar iones metálicos a compuestos orgánicos, ya utilizada para el tratamiento de tumores, y la ensayó con los parásitos causantes de la malaria, del mal de Chagas y de la leishmaniasis. Algunos de los compuestos antimaláricos que ensayó resultaron efectivos, incluso para cepas resistentes a tratamientos convencionales. En 2004, el Dr. Sánchez Delgado se estableció en los Estados Unidos como catedrático en el Brooklyn College y en el City University de Nueva York. Roberto Sánchez Delgado recibió numerosos premios por sus contribuciones, entre ellos una beca de la Fundación Guggenheim, el Premio Nacional de Ciencia y el Premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar. Fue individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hasta su fallecimiento en 2015. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de este momento hablamos ampliamente acerca del diálogo entre el gobierno y la oposición. Citábamos al inicio del programa declaración del expresidente de Fedecámara, Jorge Roy, miembro de la Comisión Negociadora de la Mesa de la Unidad, quien aseguraba que las sanciones contra el gobierno serán levantadas siempre y cuando se cumpla la ley, entre otras cosas. Y me dicen que justo lo tenemos en la línea telefónica. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, María Alejandra, gracias por este contacto. Pues varios temas que discutir con nuestro invitado. Antes de hablar de esta declaración que ofrecía en una entrevista un poco más temprano, yo le pediría un comentario acerca de la negociación en sí y tomar en cuenta lo que arrojan algunos estudios de opinión. Justo hoy se ha publicado el último Benebarómetro entre el 27 de octubre y 15 de noviembre, y sobre el diálogo nos llama la atención un dato, y es que el 49,8% expresaba su desacuerdo frente a esta iniciativa ante un 45% que decía estar de acuerdo. Yo le pediría una primera valoración sobre este tema y el gran escepticismo que existe en la población al respecto. ¿Lo escuchamos? Sí, gracias, María Alejandra. Recibí la encuesta también y creo que lo relevante de esta encuesta no es el 48%, más bien lo relevante es que el 45% está de acuerdo, con lo cual un poco se derrumba ese escepticismo que tanta gente dice sobre el diálogo. O sea, si casi la mitad del país, y una diferencia de apenas 3 puntos, después de haber fracasado varios intentos de diálogo, con un gobierno que no es particularmente creíble, todavía casi la mitad del país apuesta al diálogo, creo que es una buena señal, y yo quisiera rescatar de esa encuesta más bien precisamente el que el 45% apuesta al diálogo. Ahora, quisiera referirme a estas declaraciones que ofrecía usted acerca de las sanciones. Hemos conversado con varios diputados, analistas internacionales, y da impresión que, bueno, esa aspiración que tiene el gobierno de que la oposición haga alguna especie de lobby para levantar estas medidas en su contra, caramba, van más allá de las posibilidades que tiene la Mesa de la Unidad Democrática, pero yo quisiera su opinión y su criterio en torno a este tema. Sí, un poco mi reacción fue ante las declaraciones de Jorge Rodríguez, que dijo que no habría elecciones si no se levantaban las sanciones. La verdad es que las sanciones, que no las impuso la oposición, y por esa razón tampoco las puede quitar la oposición, fueron hechas porque un grupo de países importantes que les preocupa la democracia del mundo y que creen que apuestan a un sistema más democrático, vieron que Venezuela se ha apartado de un canal democrático donde con la Asamblea Nacional Constituyente. Fue un riesgo que el presidente Maduro corrió, fue un riesgo político que le ha salido bien aparentemente en el corto plazo, pero que evidentemente deja secuelas internacionales porque es una violación absoluta al Estado de Derecho, una invasión de poderes con los poderes establecidos, y eso le generó unas sanciones universales, en este caso más profundas desde Estados Unidos y de Canadá, y ahora se está evaluando el que Europa también se pliegue, porque el mundo lo que celebra y lo que apuesta es a que haya democracia. Entonces los países que se salen democracia pierden una cantidad de beneficios que se tiene por ser precisamente un país de libertades y democracia. Entonces Venezuela se salió de ese rumbo y tiene esas sanciones. Si Venezuela quiere que le quite las sanciones, es muy sencillo, lo que tiene es que volver al rumbo democrático, y para volver al rumbo democrático se le está ofreciendo la oportunidad de una mesa de negociación con unos acuerdos que fundamentalmente buscan restituir la Constitución en Venezuela. Entonces, si el gobierno hace su tarea y se hace lo que realmente tiene que hacer, que es cumplir la Constitución, es muy posible que las sanciones se flexibilicen y se vayan difuminando en el tiempo a medida que tú muestres un buen comportamiento en materia democrática. ¿Y entonces a qué obedecen estas declaraciones de Jorge Rodríguez, que está sentado en esa mesa de negociación? Bueno, son típicas declaraciones de primero, de meter miedo antes de una negociación. La verdad es que nos tienen ya acostumbrados el gobierno a que hay que apartar muchísimo la retórica de lo que realmente se dice en la mesa, porque nada de eso lo dijo en Santo Domingo. Lo dice entonces al levantarse en Santo Domingo. En Santo Domingo no hizo esas declaraciones porque no las hizo allí. Entonces las hace al levantarse de una mesa, estando aquí, y evidentemente creando un ambiente, bueno, de bravuconería para los próximos encuentros que va a ser el día 15 en Santo Domingo. Uno tiene que no distraerse muchísimo con esas posiciones, además personales, porque además el domingo el propio presidente Maduro dijo que habría elecciones, pase, llueva o relampaguee. Entonces, la verdad es que uno no sabe a quién creerle, ¿no? El presidente Maduro, que es el presidente del país, dijo que habría elecciones siempre en el 2018, al día siguiente sale Jorge Rodríguez diciendo que solo habría elecciones si le quitan las sanciones. Bueno, lo primero que demuestra una intromisión en los poderes, porque quién es él para decir si hay elecciones o no, que eso ayuda muchísimo para el diálogo, para demostrar que en este país no hay separación de poderes, y en segundo término, realmente pues no tiene la facultad de arreglarse de siempre y no ver elecciones o no, eso corresponde a un Consejo Supremo Electoral, y no tiene nada que ver con que existan sanciones o no existen
existan sanciones, simplemente que es un reglamento electoral que deben cumplir. Ahora, en lo que sí coincidieron ambos en asegurar que en Venezuela no hay una crisis humanitaria. Quisiera su reacción en torno a este tema, incluso después de haber sido interpelado por el propio Francisco Valencia, paciente trasplantado, presidente de Codevida en Santo Domingo. Bueno, la verdad es que lo que a ellos les molesta es el nombre, porque nadie puede reconocer en su sano juicio que en Venezuela se está muriendo la gente. Se muere la gente en los hospitales. El propio Francisco Valencia es un testimonio andante, viviente de la tragedia que acompaña a este país. Él es operado de un trasplante renal, su mujer también, su madre tiene cáncer y tienen 6 meses sin recibir tratamiento. Entonces, que le vengan a contar a Francisco Valencia que aquí no se necesita ayuda humanitaria. Si lo que le molesta es el nombre de ayuda humanitaria porque tiene unas connotaciones internacionales complejas, bueno, se le cambiará y se pondrá ayuda internacional, cooperación internacional, lo que ellos le quieran poner de nombre. Lo importante es que más allá del nombre, ojalá que abran el paso para que medicinas y alimentos entren para el país, porque eso salva vidas y creo que a todos nos interesa salvar vidas. Ahora, usted nos decía, es muy distinto lo que dicen los dirigentes del gobierno a lo que se ha acordado en Santo Domingo. ¿Qué es lo que se ha acordado en República Dominicana? No, la verdad es que no se ha acordado nada y es difícil en esta etapa tan crítica, tan sensible, revelar un poco el acuerdo que está sobre la mesa, porque hay un acuerdo que los cancilleres están, bueno, puliendo por las partes. Recuerda que yo no soy el equipo negociador, soy solamente de una comisión técnica del equipo negociador. Al final la responsabilidad de lo que ahí se decida será del gobierno y de la oposición, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso significa. Nosotros estamos para complementar técnicamente las posiciones ante los cancilleres, ante las posiciones de información que puede haber, pero la decisión al final va a ser del grupo que está negociando. Y el grupo que está negociando en estos momentos nadie podía pensar. La verdad es que la gente tiene unas expectativas que gracias a Dios ha habido la comunicación suficiente en esta oportunidad para despejar las expectativas. Nadie puede creer que los problemas del país se van a resolver en un fin de semana en Santo Domingo. Es un proceso de negociación que es complejo, que es largo, que uno tiene la tentación de dar victorias tempranas diciendo, bueno, sí, ya abrió un canal humanitario, entonces toda la gente se va a alegrar, todos los enfermos, pero los que tienen a sus familiares presos no se alegran tanto. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en primero decir que esto es un acuerdo global, que nada está acordado hasta que todo esté acordado, y que es muy importante que antes de dar noticias irresponsables y victorias que puedan alegrar a un grupo en particular, se den noticias que alegren a toda Venezuela y que toda Venezuela esté contenta con lo que ahí se esté discutiendo. Ahora, llama la atención, bueno, la decisión de manejar con este celo la información en torno a lo que se está discutiendo ahí. Yo quisiera su opinión, además saber qué ha propuesto usted, porque el canciller de Chile dice, por ejemplo, que tiene un moderado optimismo sobre el diálogo en Venezuela. Lo propio dijo el canciller mexicano, sin embargo no sabemos acerca de qué o cuáles son los avances de lo que habla la comunidad internacional. ¿Qué puede comentarnos? Lo que puedo comentarte es que no debe llamar la atención que un acuerdo que está en la mesa, en la cual están discutiendo las partes, sea público. Porque tú te imaginas a 30 millones de venezolanos entonces participando y el que no está en estos momentos rasgando un cubo de basura diciendo que lo fundamental es que le den comida, mientras que el que tiene un familiar preso pues diga que en estos momentos que no, lo único que le preocupa es que su hijo salga de la cárcel. Este es un tema demasiado delicado, María Alejandra, es un tema demasiado delicado para tú estar ventilando detalles de una negociación que es complejísima y la gente tiene que entenderlo no porque a mí me guste, sino porque en todos los procesos de negociación uno no puede estar transparente mostrándole a toda Venezuela los detalles de una negociación que es compleja, que es complicada y que lo que tienes que tener fe en tus negociadores, fe en que ahí prive la mejor buena fe. Y que a mí al final, como comisión técnica, la verdad es que no me importa mucho si gana el gobierno, si gana la oposición, si los dos pierden, pero Venezuela está contenta con lo que ahí salga, yo me sentiré muy satisfecho. Aquí no se trata de ganadores y perdedores, se trata de que salga algo al final que contente a la inmensa mayoría de los venezolanos y vean que la ruta del diálogo es la ruta en la que hemos decidido apostar y creo que es la más conveniente. Si hay otra, ojalá me la digan y estamos dispuestos a probarla. Ahora, hay temas de principios de los cuales hemos conversado, por ejemplo,
con uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el doctor Gabriel Calleja, de la Sala Constitucional. Ellos reiteraron decisión según la cual ninguno de los poderes, por ejemplo, en nuestro país puede reconocer a la constituyente comunal. Por otra parte, él reiteraba que el tema de la ayuda humanitaria no es negociable, forma parte de los derechos consagrados en nuestra Constitución, y lo uno con lo que usted decía al inicio de su intervención. Quisiera su comentario en torno a lo dicho por los magistrados que están en el exterior. ¿Lo escuchamos? Yo no soy abogado, María Alejandra, pero me arriesgo a ventilarte que esto es un diálogo político y no legalista. Y cuando hay diálogos políticos, las dos partes tienen que hacer concesiones, y concesiones pasan por encima de lo que es tragar grueso los dos. Cuando tú te sientas a una mesa a negociar, tú consideras que tú tienes algo que tu adversario quiere y tu adversario tiene algo que tú quieres, y los dos tienen que ceder posiciones. Normalmente el que más fuerza tiene es el que más debería ceder, pero en todo caso los dos tienen que ceder. Entonces yo no voy a entrar con legalismos ahora, si eso es absolutamente legal o no. Creo que esta es una circunstancia política, y si Venezuela de alguna manera pues celebra el acuerdo que ahí salga, cualquiera que sea, y Dios bendito sea Dios si algo sale que sea positivo, en lo cual yo también tengo un optimismo moderado. Yo no soy tan ingenuo para creer que todo está resuelto con 2 fines de semana en Santo Domingo. Y para empezar, los temas que a mí más me apasionaría que se tocaran, como es el cambio de modelo económico, como son algunas cosas que considero imprescindibles, eso no se está tocando. Yo entiendo que hay otras prioridades de país, y bueno, las prioridades de país es salvar gente que se está muriendo en estos momentos, y las prioridades de país es que tengamos un sistema electoral con el cual todos podamos dirimir nuestras diferencias en el 2018. Entonces, bueno, eso va mucho más allá de lo que es legal. Esto es un diálogo político. Si fuera solamente constitucional y legal, ni siquiera hubiera ocurrido este diálogo, porque evidentemente que es el gobierno quien ha violado la Constitución invariables veces, y fíjense que la sigue violando y no pasa absolutamente nada. Ahora, usted nos decía que se levantarán las sanciones cuando se cumpla la ley. Entonces, ¿cómo encaja esa declaración con lo que usted comparte con nosotros? Bueno, no se puede entender exactamente que levantarán la sanción. Lo que dije, y textualmente está escrito, es lo contrario a lo que Jorge Rodríguez dijo. Jorge Rodríguez dijo, para que haya elecciones se tiene que levantar las sanciones, y yo lo que dije que es totalmente al contrario. Para que se levanten las sanciones tiene que haber elecciones. Porque no porque lo diga yo, porque yo no tengo ningún poder en levantar sanciones, ni tampoco la clase política, sino porque realmente las sanciones están precisamente porque se viola la Constitución, porque no hay elecciones libres, y por eso es que están, por eso es que no las han impuesto. Entonces, aquí no se trata del huevo y la gallina, de qué viene primero y qué viene después. Para que tú te levantes las sanciones, te tienes que dar unas señales de confianza, de que te estás portando bien, de que volviste al carril democrático, que estás tomando en serio las recomendaciones que te está haciendo un grupo de cancilleres que son democráticos del país, donde hay además amigos del gobierno, y donde, bueno, te está clamando la opinión internacional que es democrática, te está pidiendo que vuelvas al cauce democrático. Entonces no soy yo el que lo dice, que es una verdad de perogrullo. No va a ocurrir que levante las sanciones si usted no vuelve al camino democrático. Por el contrario, si usted sigue empeñado en no volver al camino democrático, es muy probable que las sanciones aumenten. Pero repito, no es la oposición, no es Jorge Roy quien las pone. A mí me duelen esas sanciones, las condeno. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las sanciones que se han puesto. Las particulares las respeto muchísimo, pero las que son contra el país me parece que nos afectan a todos, pero no está en mi potestad decidir cuándo se ponen sanciones y cuándo no se ponen sanciones. Son decisiones soberanas de los países. Sobre este tema conversamos con un diputado, y ciertamente muchas de las sanciones son particulares y se refieren a delitos transnacionales, como el tráfico ilegal de drogas, la corrupción o incluso la violación de derechos humanos. Yo quisiera su comentario también en torno a este tema, porque la declaración de Jorge Rodríguez no permite interpretaciones. No sabemos exactamente a cuáles son las sanciones a las que se refiere. Bueno, las que le duele a Jorge Rodríguez son las que nos duelen a todos los venezolanos, fundamentalmente, ¿no? Primero, las que nos duelen, que Venezuela en este momento no puede comprar una tuerca, que Petróleo de Venezuela perdió 100.000 barriles este mes en producción petrolera, porque realmente está inmovilizada en su operación, y ya se han perdido 700.000 barriles desde que Maduro llegó al poder. Entonces, eso nos duele a todos los venezolanos. A mí me encantaría que Petróleo de Venezuela produciera más petróleo todos los días, en vez de estar produciendo menos todos los días. Las sanciones particulares, bueno, que cada quien se defienda, porque el que crea que es inocente, pues tiene derecho legítimo de defensa. Esto no es como los tribunales venezolanos.
Aquí si tú crees que no estás culpable, te pones a derecho, muestras tus pruebas, ves que no tienes tráfico internacional, muestras tus orígenes de tus fondos, muestras que no tienes contacto con los terrorismos y se te van a quitar las sanciones. Pero eso es una actitud de cada quien y cada quien tiene que defenderse. Yo no voy a defender absolutamente a nadie porque por algo tienen sanciones, tienen algunas pruebas que yo no tengo y es un tema absolutamente en el cual uno no debe meterse. Yo me meto mucho más cuando las sanciones son contra mi país. Ahora, lo cierto es que es fundamental el tema que motiva a algunos funcionarios a aferrarse de tal manera al poder que no están dispuestos a negociar prácticamente nada. Uno de los diputados nos decía que en la oposición están dispuestos a negociar, él denominaba una way out, una salida a estas personas o algunas personas que tengan esos temores. ¿Eso se está discutiendo en República Dominicana? No en esta oportunidad, pero ya se ha discutido con una ley de amnistía que yo creo que es necesaria para el país. Cuando hay estos procesos que están causando tanto dolor en Venezuela, es necesario curarnos las heridas. La verdad es que a veces, bueno, pues tragar amargo y tragarse una tuerca, pero hay que hacer algunos perdones y tenemos que reconciliarnos. Todos los procesos de transición que han habido en todos los países, se perdonan heridas y se perdonan realmente cosas que parecieran imposibles de olvidar, pero al final vamos a tener que sentarnos, somos hermanos venezolanos y vamos a tener que pasar una página y construir una nueva historia si queremos que este país avance. Si no, seguiremos peleando toda la vida y son dos bandos que realmente le están haciendo mucho daño al país en general. Finalmente, el tema de la constituyente comunal, también le preguntamos a Jorge Roy antes de que partiera República Dominicana, ¿eso está en discusión o no? Sí, está en discusión, por supuesto está en discusión, es un punto de honor para el gobierno. La oposición ha dicho que no la reconoce, el gobierno cree que tiene que reconocerse y va a hacerse uno de los puntos de discusión seguramente que va a estar en la mesa el día 15. Pero eso sería colocarse al margen de la Constitución, ¿correcto? Bueno, yo tengo mi particular impresión, y por supuesto que yo no acepto la constituyente, pero la constituyente en todo caso nunca está para invadir los espacios del país. La constituyente está hecha solo para redactar una constitución y esa constitución debe ser validada con el pueblo. Fue convocada ilegalmente y yo tengo mi propia opinión personal. Yo creo que eso es materia de discusión en la mesa y no puedo adelantar ningún aspecto de lo que se está discutiendo porque además no se ha entrado a fondo sobre la materia. Es una pretensión del gobierno, obviamente, pero no está en discusión todavía. Gracias, Jorge Roy, como siempre, por atendernos, acompañarnos, expresidente de Cámaras, quien participa como parte de este grupo, esta comisión técnica que acompaña a la Mesa de la Unidad Democrática en las negociaciones con el gobierno en República Dominicana. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, no podemos dejar que nuestra calidad de vida siga cayendo. Poner freno al oficialismo también es tu compromiso. Baruta no desmaya.
Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos el programa con algunos mensajes e información de interés. Gilberto Morillo nos escribe a través del Twitter: no me queda claro qué sanciones contra el país, lo pone entre comillas, dice Jorge Roy, que impiden comprar tuercas. Solo conozco la prohibición de pedir prestado en Estados Unidos para el gobierno y sus empresas. No he oído de prohibir compras. Efectivamente, es un tema a discutir. Habrá que ver a qué sanciones se refería el expresidente de Fedecámaras. Para que ustedes se hagan una idea acerca del rechazo a la constituyente comunal, el último benebarómetro, para que se queden con el dato, a propósito de la legalidad y la legitimidad de la constituyente que pretende el gobierno sea reconocida en el marco de estas negociaciones con la oposición. Bueno, el 61,4% de los encuestados considera que es ilegal e ilegítima. Yo agregaría que se trata de una instancia que está al margen de la Constitución, porque entre otras cosas no consultó al poder originario. Dicho esto, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750.